Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 2 de la temporada 2 de En Derecho Abstracto. Hoy vamos a contar una historia, la de cómo los romanos, hace más de 2000 años, construyeron el edificio de los acuerdos legales. Primero, vamos a ver los planos, los cimientos, lo que hace que un trato se mantenga en pie. Pero después, y aquí es donde la cosa se pone buena, vamos a investigar las grietas, las fallas estructurales causadas por la naturaleza humana, el error, el engaño, el miedo. Y lo más increíble es que vamos a descubrir las soluciones geniales que inventaron para repararlas. Para arrancar este viaje la pregunta es simple. Cuando decimos negocio jurídico en Roma, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Era un contrato en un papiro con sellos de cera? Esa es la imagen que todos tenemos, ¿no? Pero la realidad era mucho más interesante. Para empezar, los romanos no se sentaban a teorizar sobre el acto jurídico como hacemos hoy en una clase. Eran no prácticos. Mucho más prácticos. Iban caso por caso. Lo que hoy llamamos negocio jurídico era para ellos cualquier acto voluntario hecho a propósito que buscaba, cambiar las cosas en el plano legal. ¿Cambiar cómo? Crear un derecho, por ejemplo, en una compraventa, modificar uno que ya existía o extinguirlo como cuando pagas una deuda. Lo genial de ellos es que su derecho no nació de la filosofía, sino del taller, de resolver los problemas del día a día, ¿se entiende? La teoría vino siglos después. O sea que no tenían un manual de cómo crear un negocio jurídico para domis, simplemente hacían tratos. Exacto. Y con el tiempo fueron identificando las reglas del juego. Se dieron cuenta de que esos tratos, para ser válidos, necesitaban unos cimientos. Unas columnas maestras. Eso, unas columnas maestras que no podían faltar, si no, todo el edificio se venía abajo. Me encanta esa analogía. Sigamos con ella. Si estamos construyendo este edificio legal, ¿cuál sería el primer cimiento, la primera columna que hay que poner? El primer cimiento son las personas. El sujeto, quien hace el trato. Ajá. Pero no bastaba con ser una persona. Tenías que tener la capacidad para obligarte, no ser un niño o alguien, digamos, declarado incapaz. Y este sujeto tenía que expresar su voluntad. Podía ser de forma expresa, diciendo, sí, quiero comprar tu caballo. ¿O no? O de forma tácita, con un acto que no dejara lugar a dudas. Y un dato curioso. Para los romanos, por regla general, el silencio no significaba nada. No aplicaba el quien calla otorga. ¡Qué buen punto! O sea que si le mandabas una oferta a un socio por una tablilla de cera y no respondía, no podías dar por cerrado el trato. Hacía falta una acción clara. Entendido. Tenemos la primera columna. Gente capaz que dice lo que quiere. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el objeto, el qué del acuerdo. ¿Sobre qué estamos tratando? ¿Un caballo? ¿Un terreno? ¿Una cosecha? Claro. Y este objeto tenía que ser posible. No te puedo vender un unicornio. Tenía que ser lícito. No podían hacer un contrato para cometer un crimen. Exacto. Y tenía que estar bien definido, o al menos que se pudiera definir en el futuro. No valía decir te vendo algo. Tenía que ser te vendo ese fondo. Lógico. Y si ya tenemos a las personas y el objeto, me falta el motor de todo esto. El por qué. Ahí diste en el clavo. Ese es el tercer cimiento. La causa. Es el propósito práctico, el fin económico que la ley reconoce como válido. En una compraventa, mi causa es obtener el dinero y la tuya es obtener el caballo. Es la razón de ser del negocio. ¿Y si faltaba uno de estos tres? Si alguno de estos tres cimientos, sujeto, objeto o causa, fallaba, para los romanos el edificio era una ruina desde el principio. Nulo. Como si nunca hubiera existido. Perfecto. Cimientos listos, el edificio está en pie. Pero las construcciones no son solo estructura. Uno les agrega ventanas, balcones. ¿Había forma de personalizar estos acuerdos? Claro que sí. Esos son los elementos accidentales. No son obligatorios, pero las partes podían agregarlos para tunear el negocio a su gusto. A ver, el más famoso es la condición. Sujetar el trato a un hecho futuro que no sabemos si va a pasar o no. Es incierto. El ejemplo de manual es, serás mi heredero si tu primer hijo es varón. Puede que pase, puede que no. Exacto. Otro es el plazo, que también es un hecho futuro, pero a diferencia de la condición, es cierto. Sí o sí va a ocurrir. Te pagaré en 30 días. Ok. Y finalmente, el modo o cargo, que es como una tarea que se le impone al que recibe algo gratis. Te dono esta villa, pero con el cargo de que construyas una fuente para el pueblo. Entendido.
Entonces, tenemos un edificio legal, con buenos cimientos, personalizado a nuestro gusto. Parece perfecto. Pero ahora quiero que nos metamos en las grietas, en los problemas. ¿Qué pasaba si todo parecía estar bien en el papel, pero la decisión de uno de los constructores no fue limpia? ¿Qué pasa si la voluntad, el motor de todo, estaba contaminada? Esa es la pregunta clave y nos lleva al corazón de la justicia romana. Ellos entendieron que una voluntad sana necesita tres cosas para funcionar. Tres cosas. ¿Sí? Primero, que entiendas lo que estás haciendo, o sea, discernimiento. Segundo, que realmente quieras hacerlo, la intención. Y tercero, que nadie te esté obligando, la libertad. Los tres grandes vicios del consentimiento son, en esencia, un ataque directo y específico a cada uno de estos tres pilares. Un ataque a cada pilar. Me gusta ese marco. Empecemos por el primero, el discernimiento. ¿Cuál es el vicio que ataca nuestra capacidad de entender lo que estamos haciendo? El error es la equivocación, el falso conocimiento de la realidad. Tu mente cree una cosa, pero la realidad es otra. Estás firmando, pero no sabes bien qué. Dame un ejemplo. Por ejemplo, el error sobre la naturaleza del negocio. Yo creo que me estás prestando tu buey para arar, pero vos crees que me lo estás regalando. Ah, claro. O el error sobre el objeto. Quiero comprar el campo de la colina, pero por una confusión termino comprando el del valle. En esos casos, mi discernimiento estaba nublado. Mi sí acepto estaba basado en algo falso. Claro, es un cortocircuito en la comunicación, una equivocación inocente, por así decirlo, pero ¿qué pasaba si ese error no era un accidente? Si la otra persona a propósito me hizo equivocar para su beneficio. Ahí pasamos del pilar del discernimiento al de la intención. Ya no es un error. Ya no es un error inocente, es un engaño. Y a esto los romanos lo llamaron dolo. Y la definición que nos dejaron es espectacular. ¿Cuál es? Toda astucia, falacia o maquinación empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro. El dolo es, para que quede claro, una estafa. Es mala leche pura y dura. Entiendo. La persona sabe lo que está comprando, pero su intención de comprar ha sido manipulada. Te vendo un caballo diciéndote que es un campeón de carreras, cuando en realidad es viejo y está enfermo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el derecho romano más antiguo era muy rígido, ¿no? Las palabras son las palabras. Si dijiste que comprabas, comprabas. ¿Cómo resolvieron esta? Exacto. Y aquí entra en escena el verdadero héroe de esta historia, el pretor. El pretor, pensemos en el derecho antiguo, el jus civile, como un software versión 1.0. Rígido, con reglas fijas, sin actualizaciones. Sin actualizaciones. El pretor era como el desarrollador que creaba parches para que el sistema funcionara. Vio que la sociedad estaba llena de gente astuta y que el viejo sistema no los castigaba. ¿Y qué hizo? Inventó una herramienta genial, la actio doli, la acción por dolo. Y esto no era solo una nueva ley, era un cambio de mentalidad. Era el sistema diciendo, un momento, la buena fe importa. Si te engañaron, la justicia te va a dar una forma de defenderte. Suena muy justo en la teoría, pero me imagino que en la práctica, ¿cómo demostrabas en un tribunal romano que había sido engañado? Parece muy difícil. Era increíblemente difícil, y por eso la actio doli era una medida de último recurso. Pero se podía. Se traían testigos, se analizaba la desproporción del negocio. Ah, claro. Si pagaste el precio de un caballo de carreras por uno que apenas se sostenía en piel, algo olía mal, se investigaba la reputación del vendedor. El pretor le dio a la víctima una oportunidad de pelear, y eso fue revolucionario. Estaba humanizando el derecho. Ok, entonces ya vimos el ataque al discernimiento con el error, y el ataque a la intención con el dolo, que es un engaño sutil. Pero ¿qué pasaba cuando la cosa se ponía menos sutil y más física? Cuando en lugar de una mentira, había una amenaza directa. Ahí atacamos el último pilar, el más fundamental de todos, la libertad. Y ese vicio es la violencia, o metus, como le decían ellos, que significa miedo. Podía ser una violencia física directa, que alguien te agarre la mano y te obliga a firmar, pero lo más común era la violencia psíquica, la amenaza. Si no me vendes tu casa a este precio ridículo, Algo malo le pasará a tu familia. Exacto. La persona dice, sí, acepto. Su voluntad existe en el papel, pero no es libre. Está consintiendo para evitar un mal mayor. y me imagino que aquí de nuevo el viejo derecho formalista se quedaba corto.
Si dijiste acepto, el trato era válido, aunque tuvieras una daga en la garganta. Exactamente. Y una vez más, es el pretor quien sale al rescate. Entendió que un consentimiento dado por miedo no era un consentimiento real. Y creó otra herramienta. Creó otra herramienta procesal potentísima, la actio quod metus causa, la acción por causa de miedo. Esto permitía a la víctima, una vez que la amenaza había cesado, ir ante el juez y pedir, no solo anular el negocio, sino también una multa enorme contra el violento. Era una señal. La ley no va a proteger a los matones. Tu libertad para decidir es sagrada. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice todo esto sobre cómo veían los romanos los acuerdos? Nos dice que entendieron algo profundo, que un contrato es mucho más que un papel. Es el encuentro de voluntades humanas, y esas voluntades debían ser sanas. Exacto. Con conocimiento, sin error, con honestidad, sin dolo, y con libertad, sin miedo. Y cuando la realidad humana ensuciaba ese ideal, no se quedaron de brazos cruzados, crearon herramientas para limpiar el desastre. Llegó el momento que todos esperan. El resumen infaltable. Podemos destilar la esencia de estos 3 vicios en 3 ideas clave para que nunca se nos olviden. Por supuesto, es el triángulo de la voluntad viciada. Pensemos en los 3 pilares. Error. Es el falso conocimiento. Ataca directamente al discernimiento. Simplemente no entiendes bien lo que estás haciendo. Dolo. Es el engaño, la trampa. Ataca a la intención. Te llevan a querer algo que de saber la verdad no querrías. Violencia. Es la fuerza o la amenaza. Ataca a la libertad. Te obligan a querer algo que no quieres. Discernimiento, intención y libertad. Es impresionante ver cómo conceptos tan psicológicos ya tenían soluciones legales tan sofisticadas y bien pensadas hace tantos siglos. Totalmente. No eran solo reglas frías, estaban observando el comportamiento humano. Y esto nos deja con una reflexión final. Así es. Estos 3 vicios, error, dolo y violencia, siguen siendo el pan de cada día en los tribunales modernos. Desde aceptar los términos y condiciones de una aplicación sin leer, que pueden esconder cláusulas engañosas, hasta firmar un acuerdo bajo una intensa presión comercial o familiar. Y esto plantea una pregunta importante. ¿En qué medida las protecciones que nos ofrece hoy el derecho moderno son realmente nuevas o son simplemente una evolución de esas viejas y geniales acciones creadas por un pretor romano que solo buscaba hacer justicia en el caso concreto que tenía delante?